Gregorio, Valentín, Ramiro, Heriberto y Juan tenían entre 12 y 14 años cuando hicieron la broma. Una edad rara, demasiado chicos para medir las consecuencias y demasiado grandes para no entender que aquello estuvo muy mal. Puede que no haya sido a propósito, pero lo hicieron, y cuando provocas un accidente, dice mucho de ti la manera en que tratas de arreglarlo. Mataron a otro chamaco así, sin rodeos. Fue sin querer, sí, pero también es cierto que esa tarde llevaban horas con ganas de molestarlo. No eran amigos suyos, ni siquiera se juntaban con él en la colonia, pero lo invitaron a los páramos de San Javier como si por fin quisieran incluirlo. Todos sabían que no era una invitación sincera. Los páramos quedaban lejos. Era un pedazo de nada entre dos municipios, una franja de tierra abierta donde el viento corría sin obstáculos y la ciudad se reducía a un murmullo lejano. Para llegar había que caminar casi 2 horas desde la colonia por calles polvosas, tramos sin banqueta, lotes baldíos y luego un camino de terracería donde ya no pasaban coches. Ellos lo hacían siempre. Se iban pateando una pelota vieja, empujándola entre piedras, tirándola a un canal seco, distrayéndose con cualquier tontería. Se reían de cosas sin importancia. El páramo en sí parecía un intento fallido de asentamiento. Varias casitas de bloc sin puertas ni ventanas quedaron a medio construir. Columnas desnudas, techos sin terminar, montones de grava ya solidificados por el sol. Decían que hace más de 20 años una organización iba a urbanizar ahí, pero todo se detuvo y nadie volvió. Para los niños aquello era un parque de diversiones, cuartos vacíos para esconderse, techos donde subirse, muros donde patear la pelota. Ahí se iban a jugar cuando querían desaparecer del mundo sin que nadie los estuviera llamando. Desde antes de que llegaran al páramo, ya sabían que por ahí andaba el caballo. Lo escucharon relinchar desde lejos. Era de una señora que vivía más arriba, rumbo al canal, y que se iba a pescar desde la madrugada. Lo dejaba amarrado a un tubo enterrado en el suelo, porque más adentro ya no había ni sombra ni dónde atarlo. Los chamacos conocían bien a ese caballo. A veces se llevaban cáscaras de plátano o pedazos de pan y se las dejaban cerca. Le hablaban, lo saludaban, pero guardaban su distancia. Sabían, porque lo habían visto, que un caballo puede darte un golpe sin que lo esperes. En ese lugar, el animal era parte del paisaje. Cuando llegaron al páramo, se olvidaron del caballo un rato. Se pusieron a jugar entre las casitas abandonadas. Correr, gritar, patear la pelota contra los muros huecos que resonaban como tambores. Todo el rato estuvieron dando vueltas, estuvieron escondiéndose entre los cuartos sin techo. Era casi el mediodía cuando les vino el hambre. Se sentaron en un claro, bajo el único pedazo de sombra que hacía un árbol incompleto. Cada quien sacó su sándwich envuelto en servilletas arrugadas. Al otro niño, al que habían invitado de la nada, le dieron un emparedado que se les había caído al suelo, con tierra, pero él se lo comió igual, sin reclamar. Eso los hizo reír bajito, como si fuera una gracia. Después de comer, regresaron a caminar entre las casitas, donde al fondo estaba el caballo, quieto, moviendo la
cola. Fue Valentín el que propuso la broma. Que espantaran al caballo nomás tantito, que el otro niño se acercara sin miedo, que posara para una foto que nunca iban a tomar. Nada más verlo dudar, empezaron las risas. El niño dio un par de pasos hacia el animal, pero no demasiado cerca. Los demás se escondieron detrás de un muro conteniendo la risa. Gregorio tenía una lámina vieja en las manos. Heriberto estaba listo para tirarle una piedra a la lámina, hacerla tronar y que el caballo se espantara. El niño se quedó a medio camino con la cuerda casi a la altura de la cintura sin darse cuenta. La cuerda estaba floja en ciertos puntos y tensa en otros, pero ellos conocían ese mecanismo. Si el caballo se espantaba y arrancaba hacia adelante, todo se tensaba como una línea de hierro. Valentín contó hasta 3. La piedra golpeó la lámina y provocó un estruendo que resonó en cada pared. El caballo dio un brinco violento y se lanzó hacia adelante, jalando con toda su fuerza. La cuerda, vieja pero firme, se levantó del piso con un chasquido que sonó como cuando se tensa un arco. El niño no alcanzó a reaccionar. La cuerda lo tomó a la altura exacta del abdomen. Primero lo dobló hacia atrás, luego lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. El poste, firme, inmóvil, no cedió ni un centímetro. El cuerpo del niño sí. El tirón fue tan súbito que se escuchó como algo se abrió dentro de su cuerpo, un sonido opaco como de tela gruesa que se rasga. La cuerda se hundió y dividió su cuerpo con una violencia que ninguno de ellos había imaginado. Lo partió en un ángulo imposible. La parte inferior cayó primero pesadamente golpeando el polvo. La superior quedó colgando un par de segundos en la cuerda antes de deslizarse y caer también, perdiendo toda forma. El caballo siguió jalando sin entender qué había pasado, resoplando, agitando la cabeza. La cuerda vibraba. Los niños se quedaron congelados. Los chamacos no reaccionaron de inmediato, no corrieron, no gritaron, solo se quedaron ahí, parados alrededor del cuerpo dividido, en completo silencio. El páramo devoró todo sonido. Pasaron varios minutos sin que nadie dijera una palabra. Gregorio fue el primero en soltar aire, un suspiro tembloroso. Otro empezó a llorar sin hacer ruido, con la respiración hecha un nudo. Gregorio estaba pálido, sosteniéndose las rodillas como si estuviera a punto de desmayarse. Juan caminaba en círculos, murmurando cosas sin sentido, y Valentín repetía una y otra vez que eso no debía haber pasado. ¿Cómo les vamos a decir a nuestros papás? Esa frase les cayó encima como un balde de agua helada. Sabían que no podían regresar así nomás. Si lo dejaban ahí, cuando la señora regresara por el caballo en la tarde, lo iba a ver, y si no ella, cualquier otro que cruzara el páramo. Era cuestión de horas. Entonces decidieron lo peor que podían haber decidido: moverlo, enterrarlo rápido, que nadie supiera. Gregorio y Valentín tomaron la parte superior. Juan y Ramiro se llevaron las piernas.
Heriberto no quiso tocar nada, iba detrás llorando, tapándose la boca con la camisa. Caminaban encorvados, avanzando despacio, porque el cuerpo ya no era un cuerpo completo, sino peso suelto, desarticulado. Dejaban un rastro irregular en la tierra, una línea oscura que trataban de borrar con los pies. Eligieron un punto lejos de las casitas, detrás de un montón de bloques donde la tierra estaba suelta. Ahí, en un parche donde el suelo tenía un color más oscuro, empezaron a hacer un hueco con las manos y con unas tablas que encontraron tiradas. Tardaron muchísimo, el sol estaba duro y el aire les raspaba la garganta. Cuando por fin lo cubrieron, la tierra quedó abultada. Se veía que había pasado algo raro ahí. En algunos lados asomaban manchas más oscuras que parecían humedecer la superficie. No sabían qué hacer. Echaron más tierra encima, la esparcieron con los pies y luego pisaron fuerte para aplanarlo todo, como si eso lo volviera invisible. Regresaron al poste. La cuerda seguía ahí, tensada, manchada. Era imposible ignorarla. Trataron de cubrirla con tierra seca. Tomaban puños y los aventaban sobre la cuerda, pero la sangre había hecho costra en algunas partes y otras seguían brillando bajo el sol de la tarde. Por más que escarbaron y arrojaron polvo, la marca seguía viéndose. El páramo se negaba a borrar lo que acababa de pasar. Se quedaron otro rato sin hablar, mirando el poste, la cuerda, la casa en ruinas. Todos respiraban agitado como si hubieran corrido un maratón. Supongo que entendieron que nada de lo que hicieran iba a arreglar la situación. Se fueron cada quien por su lado, no se despidieron, tampoco pactaron guardar silencio. No hacía falta. Después de borrar como pudieron la escena, era evidente que nadie iba a abrir la boca. Cada uno caminó a su casa con el pulso acelerado, sintiendo que una parte de aquel chico se les había quedado pegada a la ropa. Esa noche, Gregorio no pudo dormir. Se acostaba, cerraba los ojos y la escena le volvía como un golpe en la nuca. Era ver otra vez la cuerda tensándose, era escuchar el tronido seco. Cuando recordaba ese momento, le venía una sensación helada en el vientre, como si algo ahí dentro se encogiera. Se tapaba los oídos, se daba la vuelta, se acurrucaba contra la pared. Nada servía, el sonido volvía igual. A la mañana siguiente le rogó a su mamá que no lo mandara a la escuela, que se sentía mal. Su mamá era una mujer de pocas palabras. Lo agarró del brazo, lo sacó de la cama y lo metió al baño porque ya le tenía su agua caliente en una cubeta. Cuando ya estaba saliendo rumbo a la escuela, vio que alguien se acercaba por la banqueta. Era la mamá de Martín. Sintió que se le venía el mundo encima. Pensó que la señora había encontrado el cuerpo en el páramo y que de alguna manera había descubierto que él y sus amigos habían tenido que ver. O tal vez le dijeron a la señora que por última vez lo habían visto con ellos. Venía con la cara desvelada y la voz apretada. ¿No viste a Martín?, le preguntó directo, casi tropezando con las palabras. No llegó a dormir, no sabemos dónde está. Gregorio se quedó mudo.
Solo movió la cabeza despacio, sintiendo cómo la garganta se le cerraba. En ese momento salió su mamá a despedirlo, vio la escena y se acercó a platicar con la señora. Gregorio aprovechó para salir con la sensación de que tenía plomo en los pies. En la escuela, la única banca vacía era la de Martín. Estaba vacía y limpia, como si nunca hubiera sido de nadie. El resto de la clase hizo su vida normal sin imaginar nada. Solo aquellos 5 sabían por qué estaba vacía. En el recreo no se juntaron. En clase todo el tiempo estuvieron mirando hacia la puerta, esperando a que llegara la noticia. Casi a la hora de la salida, la directora apareció en la entrada del salón. Detrás venía la mamá de Martín con la mirada encendida de preocupación. El corazón le reventaba a aquellos 5. La maestra pidió silencio y la señora repitió lo mismo que ya le había dicho a la madre de Gregorio, que Martín no había llegado a dormir, que no sabían dónde estaba, que si alguien lo había visto en la tarde anterior, por favor lo dijera. El salón se quedó en silencio. Los 5 evitaron mirarse entre ellos. La directora respiró hondo y dijo: ahorita en la salida les vamos a pedir a los papás que ayuden a buscar. No podemos dejar pasar más tiempo. En ese momento, un compañero del fondo levantó la mano. Mi abuela me dijo que ayer vio a unos niños jugando en los páramos de San Javier, que por ahí andaban varios. ¿Te imaginas lo que sintieron aquellos 5 chamacos? Sudor frío, la boca seca, las manos inquietas, el estómago hundido. La maestra se quedó tiesa un instante. Ese comentario no era cualquier cosa. La abuela del niño que los estaba señalando era la dueña del caballo. La maestra asintió como tomando nota mental. Dijo que lo comentaría con los papás de la salida, que probablemente iban a ir a revisar ese rumbo. Cuando sonó el timbre, la mayoría de los niños salió corriendo, pero Valentín se quedó un momento más mirando al suelo. Después fue y se anotó en la lista espontánea que los papás estaban armando para ir a los páramos de San Javier. ¿Quieres ayudar a buscar?, preguntó la maestra. Sí, respondió él sin levantar la vista. Era otra la realidad. No iba para ayudar, iba para vigilar, para tener control del terreno, para adelantarse a lo que la gente pudiera encontrar. Cualquier cosa que pasara en ese páramo desde ese momento, ellos necesitaban estar ahí. Valentín, Gregorio, Heriberto, Ramiro y Juan no esperaron a que los adultos se organizaran. En cuanto salieron de la escuela, echaron a correr rumbo al páramo. No hablaron entre ellos, no se miraron, solo corrieron. La boca se les secó en minutos, como si hubieran tragado tierra. El sudor les corría por la espalda, pegándoles la camisa al cuerpo. Las piernas las sentían de metal caliente, pero no se detuvieron hasta llegar. No pararon hasta ver las primeras casitas sin techo levantándose a lo lejos como esqueletos. Cuando cruzaron la última loma, se detuvieron en seco. El corazón todavía les golpeaba en el pecho.
La tierra que habían removido el día anterior estaba abierta. Como si algo, una bestia, un animal salvaje hubiera hurgado la tumba durante la madrugada. Al acercarse, la escena los dejó sin respiración. La mitad de arriba había sido expuesta por completo. El torso estaba volteado hacia un lado, cubierto de tierra húmeda. Uno de los brazos estaba estirado hacia atrás, con los dedos llenos de lodo, rígidos, como si hubieran quedado atrapados en el movimiento final. El rostro apenas conservaba forma. Algo había raspado la piel como si un animal hubiera arrancado pedazos irregulares. Los ojos ya no estaban completos. Uno se veía hundido, el otro cubierto por tierra seca. La boca tenía restos de tierra mezclado con fibras, como si algo hubiera escarbado dentro. El pecho estaba irregular, con mordidas o desgarros donde faltaban trozos, dejando cavidades oscuras donde se veía la carne seca y otras partes aún húmedas. Sobre el hombro izquierdo se veían marcas de dientes pequeños, quizá de un perro callejero. Había moscas, muchas. Un zumbido grueso que llenaba el aire como el motor de una sierra. La tierra alrededor tenía manchas más oscuras. Un mapa de lo que ocurrió ahí durante la madrugada. Ramiro se llevó las manos a la boca para no gritar. Gregorio retrocedió 2 pasos tambaleando, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó alguien, sin que quedara claro quién. La voz salió ronca, quebrada. Nadie contestó. Todos sabían que no se iba a resolver nada con volver a enterrar, que eso no era la solución, que si los adultos llegaban y veían la escena, iban a entenderlo todo. Entonces escucharon algo a lo lejos. Leve al principio, un murmullo, pasos lejanos. Voces de adultos. Se quedaron congelados. La piel de la espalda se les erizó, el estómago se les hizo de piedra. «Vienen», susurró Gregorio. Era cuestión de minutos antes de que los encontraran ahí, parados frente a lo que habían intentado ocultar. No podían dejarlo ahí. Las voces venían acercándose. El viento cargaba pedazos de conversación de adultos que iban subiendo por el camino. Los 5 se miraron sin hablar. Sabían que tenían unos instantes para resolver, para echarse a correr, para esconderse, para esconder a Martín. Valentín fue el primero en moverse. Se inclinó, agarró una parte por debajo de los hombros y tiró. Gregorio lo imitó. Ramiro y Juan fueron por la mitad inferior, la que no había quedado tan dañada. La levantaron como pudieron, la piel endurecida por el frío de la noche, mezclada con tierra, se les resbalaba de las manos. Avanzaron a tropezones frenéticos sin atreverse a mirar atrás. Cruzaron un claro y se metieron entre unos montículos de piedra y tierra reseca, donde la gente del pueblo antes había hecho intentos de excavar para buscar un pozo. El terreno ahí era distinto. La tierra estaba más suelta.
Había raíces expuestas y formaciones de roca que parecían dientes saliendo del suelo. En el centro de ese espacio había un agujero ancho, irregular, como la boca de una cueva que nunca se terminó de abrir o de cerrar. Era un hundimiento natural, oscuro, con aire frío saliendo desde dentro. Ese hoyo siempre había dado miedo. Era una grieta profunda que nadie sabía exactamente hasta dónde bajaba. Que a veces se oían gotas cayendo como si hubiera un pozo, o agua corriendo como si hubiera un río subterráneo. Nadie se asomaba, nadie lo usaba para jugar, pero ese día fue su única opción. Arrastraron la mitad inferior hasta la orilla. Ramiro tuvo que soltarla varias veces porque las manos le temblaban. Juan la empujó con el pie hasta quedar justo al borde. Por un instante, los 5 se quedaron viendo esa forma humana reducida a peso muerto envuelto en tierra. Luego, la empujaron. La escucharon caer. Primero un zumbido, luego un ruido sordo, seguido de otro y otro y otro. Rebotó contra las paredes internas antes de perderse en un golpe final muy al fondo, que sonó como si hubiera caído unos 12 metros. El eco tardó en morir. El sonido le celó la espalda. Ahora faltaba la parte de arriba. La acomodaron entre todos. Actuaban más torpes, más nerviosos que antes. Gregorio se posicionó del lado de los brazos. Al jalar, la mano derecha quedó colgando hacia él, los dedos tensos. Lo arrastraron hasta el borde. Valentín contó hasta 3. En el segundo 2, Gregorio sintió algo. Un apretón, una presión repentina en el brazo, como si la mano se aferrara a él. Un movimiento tan real que su cuerpo entero recorrió un escalofrío de golpe. Gritó y soltó el pedazo. Pareció como si el cuerpo hubiera cobrado vida por un instante, como un reflejo tardío. En el mismo movimiento, Gregorio resbaló hacia adelante, la tierra floja se abrió bajo sus pies y quedó con medio cuerpo de fuera, con el abismo debajo. Se sostuvo de una raíz salida del borde, respirando como si se ahogara. Valentín lo jaló del cuello de la camisa, Ramiro le sostuvo el brazo y entre ambos lo sacaron del borde. La parte superior cayó sola. Esta vez no hubo saltos, solo un golpe grotesco que resonó como un martillazo contra la piedra. El eco se tragó el resto. Los chamacos quedaron tirados en el suelo, jadeando, con los oídos zumbando y las manos llenas de tierra. Y abajo, en la oscuridad del agujero, el sonido final todavía vibraba. A los pocos minutos de haber dejado caer ambos restos al agujero, escucharon voces más claras. Los adultos habían llegado al páramo. Los chamacos se tiraron entre los matorrales, con el cuerpo temblando y sin palabras. Los adultos avanzaban por el páramo gritando el nombre de Martín, llamándolo una y otra vez. Se escuchaba el sonido de piedras moviéndose, pasos pesados, perros olfateando. En un punto, uno de los señores se detuvo justo donde la tierra estaba más revuelta,
Miró el suelo, frunció el ceño. «Aquí arrastraron algo», dijo en voz alta. El corazón de los niños dio un brinco. El hombre se agachó, tocó la tierra, miró alrededor. Hubo un silencio que se sintió aterrador e interminable para ellos. Para su suerte, la gente encontró restos de un animal grande entre los arbustos, así que dejaron de buscar ahí. El viento sopló fuerte, moviendo los pastizales y levantando polvo. Otros adultos llamaron desde más lejos, diciendo que habían encontrado una prenda tirada. Las voces se fueron dispersando en todas direcciones. 3 horas de búsqueda. Rodearon casitas, revisaron matorrales, subieron lomas, caminaron hasta donde empezaba el canal. Los perros ladraban a la nada. Al caer la tarde, el rumor ya había prendido. Algo le había pasado a Martín. Todos hablaban de él como si supieran que ya no fuera a regresar. Los 5 chamacos se quedaron viendo a lo lejos cómo los adultos seguían buscando, mientras la sombra del cerro caía sobre el páramo. Sabían que esa búsqueda nunca iba a dar resultados. Por semanas estuvieron revisando las casas, preguntando en otros pueblos, mirando las orillas del río, hasta el día en que lo dieron por muerto y le hicieron un pequeño altar en la escuela. Muchísimos años después, más de 25, Gregorio no hablaba de eso. Nunca, ni siquiera con sus hijos. La vida había avanzado. Él tenía una casa, un trabajo estable y en apariencia una familia normal. Pero la memoria seguía ahí, enterrada igual que aquel día. Tal vez un poco más profundo. Una tarde, sus hijos llegaron con otros niños del vecindario. Iban entrando al patio, corriendo, riéndose, pidiendo permiso para ir a jugar al páramo. Eran varios, caras conocidas de la colonia, pero uno no le cuadraba. Era un niño como de 12 años, flaco, con la piel pálida y el cabello oscuro pegado a la frente. Pero tenía algo más, un parche en el ojo izquierdo, un parche negro, firme, sostenido con una cinta, y aunque sonreía, tenía la mano derecha todo el tiempo puesta sobre el abdomen, como apretándose la panza, como si le doliera. Gregorio se quedó paralizado unos segundos. No supo por qué, pero esa imagen, parche en el ojo, mano en el vientre, le encendió una memoria que tenía décadas guardada. El rostro expuesto por el animal, la cuenca vacía, la piel raspada, el hueco en el torso que vio lleno de moscas aquella mañana. Le tembló la respiración. «No», dijo sin pensar, «hoy no, métanse». Los niños lo miraron sorprendidos, pero sus hijos le obedecieron. Los metió a la sala. Gregorio se inclinó, tomó a su hijo del brazo y en voz baja le preguntó: «¿Quién es ese del parche?» «No sé», dijo su hijo, «solo sé que se llama Martín. Lo invitó Sergio, el que vive a la vuelta». El estómago de Gregorio se hizo de piedra.
Salió al patio en un impulso buscando al niño del parche, pero ya no estaba. Preguntó afuera, pero nadie vio a dónde caminó. Esa tarde Gregorio no dejó que sus hijos fueran a jugar, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. No quiso explicar por qué. Solo se volvió más silencioso, más precavido, y cuando en su trabajo le ofrecieron un traslado a otra ciudad, no lo pensó dos veces, aprovechó la oportunidad. Empacaron en una sola semana, y antes de irse, cuando vio su casa vacía, Gregorio tuvo la sensación, solo un instante, de que alguien lo miraba desde la esquina de la calle. Entre las sombras, algo se asomó. Primero el torso del niño flotando a media altura, con la cara pálida clavada en él. Un segundo después, detrás, las piernas aparecieron corriendo solas, golpeando el suelo sin ruido. Las dos mitades se juntaron un instante, temblaron y luego dieron un paso hacia adelante. Las dos al mismo tiempo. Gregorio volteó de nuevo y ya no había nadie.